Toditos pasen acá al frente. ¿Sí? Ya, sí, dos, tres. Bueno, Benja, ahí queda. El otro, micro, ¿me puedes mandar?
The Righteous Stars, presentará para todos nosotros Make It Shine. Con fuertes aplausos vamos a recibir The Righteous Stars. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, damos la bienvenida a todos los voluntarios, los hermanos, ministros también de este encuentro intercultural mundial en Sucre 2025, gracias a Dios. Vamos a iniciar el servicio de oración cantando algunos himnos, así que si tienen su himnario a la mano vamos a prepararlo. Primeramente el himno 195, vamos a cantar juntos. Ven amigo al dulce Jesús. Himno número 190. Pasos, perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Sí, gracias a Dios. La Fraternidad Internacional de Jóvenes
como la mayoría sabe, tiene fundamentos cristianos, ¿verdad? Por eso también ocupamos el tiempo, invertimos el tiempo para nuestro espíritu, y es el caso de este servicio de miércoles. Un himno más vamos a cantar, número 331, cantemos fuerte. Himno número 331, Todas las promesas del Señor se llama. Cantemos todos juntos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. El Señor serán fuerza a nuestra vida, vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Sí, estamos seguros, ¿verdad?, que las promesas de Dios son para siempre, son fieles también, amén. Cantemos un himno más, también el número 275, vamos a cantar juntos. El mundo es del Señor, himno número 275. Perdón. Disculpen. Himno número 276. El mundo es del Señor, su obra comenzó. Millones de almas oirán la voz del Salvador. Por Cristo el Redentor, iremos sin tardar, constríñenos su santo amor, que salva al pecador. Ofrendad y orad, fieles sed en testificar los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. El mundo es del Señor, su muerte nos salvó. Millones en pecado vil, en él tendrán salud, mas nunca escucharán las nuevas desolas, si nuestra ofrenda de amor jamás verán su luz. Ofrendad y orad, fieles sed en testificar
por doquier proclaman su mensaje fiel. Saluda al pecador. Si yo no puedo oír sus nuevas a esparcir, testigo fiel aquí seré, por ellos oraré, ofrendad y orad, fieles he de testificar los millones que en el mundo están, vendrán al Salvador. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite poder reunirnos de diferentes partes del mundo. Estamos aquí reunidos en Sucre de Bolivia. ¿Están contentos por el campamento mundial? Sí, damos gracias a Dios que nos permita un año más la visita de su siervo, el pastor Oxopar, que viene a Latinoamérica y con mucha expectativa. Nosotros estamos aguardando su llegada, la llegada del coro Gracias también, y creo que Dios va a bendecir al país Bolivia. Y aunque somos de diferentes nacionalidades, pero somos uno en el Señor, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por el Evangelio que nos une. Solo creo que la mayoría por ahí vamos siguiéndonos por las redes sociales, pero ya es un gusto saludarnos, ministros, hermanos de diferentes ciudades. Y hoy juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. Pues primero, para comenzar el programa, vamos a orar. Para esto voy a invitar al pastor Antonio Cejas de la Iglesia Buenas Nuevas de Cochabamba. Oremos. Sí, buenas noches, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios Padre, que estás vivo, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este encuentro intercultural de jóvenes, Señor, aquí en Sucre, Señor. De verdad, Padre, aquí estamos reunidos de todos los países, Señor, de diferentes países, diferentes ciudades, con un mismo corazón, Señor, también escuchando la palabra de Dios, teniendo la comunión, Señor. Hoy también en la mañana escuchando, Señor, como Jonás, Señor, era como la sombra del Señor Jesucristo, el cual, Señor, siendo Él lanzado al mar para poder salvar a todos los tripulantes de esa nave, Señor. Así igual manera, Señor, esos tripulantes cargados en su corazón, cargado en su espíritu, en todo, con temor, con miedo, así. Pero Jonás, él tenía la fe, dormía, Señor, en el barco, pero después que él fue lanzado, Señor, al mar, allí todo se calmó, Señor. Así igual manera, en nuestra vida también muchas veces, Señor, tenemos dificultades, tenemos situaciones que a veces queremos resolver con nuestra propia manera, sin usar a usted, Señor. Por eso, Padre, te agradecemos porque a través de la Biblia usted nos hace ver que todo usted prepara para nosotros, Señor. Por eso también este encuentro mundial, intercultural, Señor. Usted ha preparado, tu siervo, el pastor Oxopá, él está orando por este país de Bolivia, para que todos los seres de aquí de Bolivia, Señor, reciban la bendición tan grande, Señor, como un día nosotros también, Señor, andábamos perdidos en este mundo, pero al escuchar tu palabra, a recibir, Señor, tu gracia y tu misericordia, hemos recibido la salvación tan grande, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos, Señor. Señor, en este tiempo también su siervo va a compartir el mensaje, tu palabra, Señor. Que usted nos dé un corazón abierto para recibir esa palabra, la que a nosotros da la esperanza,
esa palabra que a nosotros nos llena de agradecimiento, de gozo el corazón, Señor. Que usted bendiga a cada uno de los hermanos, a cada uno de los jóvenes que están aquí presentes. Que usted le dé su gracia en esta noche, Señor. Por eso le queremos encomendar este servicio a sus manos, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, y damos gracias a Dios también que nos permita no solo el poder preparar y también invitar a muchos ciudadanos de esta ciudad Sucre y de todo el país, y sentimos que Dios está convocando a una gran multitud que va a poder escuchar el Evangelio y van a poder volver a Dios y van a recibir la salvación. Dios por algo nos trajo a todos a esta ciudad de Sucre. Cuando llegamos vi que el avión estaba acercándose a las montañas, pensé que faltaría más para aterrizar, de repente aterrizó. Entonces, una ciudad de altura y también un poco más cerca del cielo físicamente, pero hoy también en el sentido espiritual a través de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a tener un tiempo también de testimonio esta noche. El joven David Huanca de la Iglesia de La Paz va a compartir su testimonio. Adelante. Muy buenas noches. Sí, estoy muy agradecido por tener esta oportunidad así de poder compartir un poco con todos ustedes. Mi nombre es David, vengo de la ciudad de La Paz. Actualmente soy el encargado del área de danza de esta ciudad y ya pasaron varios años así desde que yo recibí la salvación, ¿sí? Fue un 2 de enero del 2015. Entonces ya pasaron alrededor de 10 años, ¿no? Y en todo este tiempo he podido ver cómo Dios ha podido trabajar en mi vida bastante a través de diferentes experiencias que me ha podido permitir dentro de la iglesia. Ahora preparando esta actividad tan grande, ¿no?, que ha permitido ahora que podamos realizarla en esta ciudad. En verdad me siento muy agradecido así por esa parte. Así también junto con los jóvenes de La Paz estamos acá y a veces no estamos acostumbrados, ¿no?, a poder seguir una forma, un horario, un cronograma, tal vez, ¿no? Para algunos puede ser muy chocante, tal vez. Entonces, de esa manera también nosotros podemos aprender a tener orden en nuestra vida, ¿sí? En el tiempo de preparación, puedo acercarme mucho más a los siervos. Entonces, a través de eso he podido aprender bastante así. Desde aprender a coordinar, a consultar constantemente así. A muchos no nos gusta, ¿no?, la exhortación. Entonces, sobre todo este tiempo, ¿no?, como es una actividad muy grande, entonces bastante tenía que ser así el contacto así con los ministros. Entonces, a través de eso hay muchas fallas, ¿no?, que nosotros cometemos o no podemos realizar las cosas como ellos nos piden. Entonces, así recibiendo bastante exhortación, yo a veces me sentía muy, tal vez, como cansado, así podría decirse. Pero en verdad podía darme cuenta, ¿no?, cómo Dios tiene tanta misericordia de mi vida, así me permite poder estar dentro de la iglesia en todo este tiempo y ahora también tener este cargo, ¿no? Y de esa manera, cómo los siervos así pueden constantemente tener contacto así conmigo, así. Entonces, escuchando cómo ellos quieren dirigir mi vida, entonces podía estar como tener esa satisfacción, ¿no? Muchas veces ellos tienen bastantes cosas que realizar porque hay que ver todo, ¿no?, todas las áreas así. Pastor Andrés tiene que revisar el lugar, acerca de los voluntarios, cómo se está promocionando, cuántos extranjeros van a venir, cómo va a ser el CLF, cómo se va a realizar lo del concurso, así, tantas cosas que ellos tienen que revisar, pero ellos se tomaban su tiempo así para poder atenderme. Entonces yo en un principio no podía ver de esa manera, ¿no? Solo sentía, me está exhortando nomás así,
Entonces me daba un poco de miedo a veces ya entrar así, conversar con él, ¿no? Porque yo ya sabía como, me voy a hacer exhortar otra vez así. Pero después, en verdad, viendo, ¿no? Dios es el que ha permitido así, que pueda estar en este lugar ahora así. Dios es el que ha permitido que pueda también permitirme ese cargo así. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, del versículo 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, a través de esta palabra podía darme cuenta, ¿no? Dios es el que permite todas las cosas así. No es por lo que yo quiera o por lo que yo piense, así. Dios es el que permite así todas las dificultades, Dios es el que permite todas las situaciones para que yo también pueda aprender a buscar más a Él así. Eso es lo que estoy aprendiendo este tiempo también, juntamente con los pastores, ¿no? Y también aquí a través de los otros encargados también, a poder acercar más a ellos así. Y también a través de esto, cómo Dios permite, ¿no?, mantenerme ocupado así, y de esa manera tener guardado mi corazón también, ¿sí? Estoy muy feliz de poder compartir con todos ustedes, no tanto los jóvenes de las otras ciudades como los jóvenes que llegaron también de la ciudad de Perú y de otros países, ¿no? Y que juntos podamos preparar esta gran actividad que Dios está preparando ahora también para que muchas personas puedan escuchar nuevamente el Evangelio así. Al igual que un día me permitió, ¿no?, a través de una actividad como es el campamento mundial, recibir la salvación, así también muchas personas van a poder escuchar una vez más este Evangelio. Gracias. Creo que habría muchos más testimonios que Dios nos ha regalado, pero no todos podemos compartirlos, pero damos gracias a Dios que podamos guardar el agradecimiento de todo lo que Dios está haciendo a través de este campamento mundial. Y aunque no lo podamos decir en público, pero que no solo nos llevemos un lindo y hermoso recuerdo del campamento, sino llevemos Dios en nuestro corazón después de este campamento. Bueno, antes de pasar a la parte más importante de esta noche, que es el mensaje de la palabra de Dios, vamos a cantar una alabanza más, la alabanza número 323, vamos a cantar. Cantemos juntos 323. En Jesucristo, Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en intentas horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos
fallecer. Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí. Y por los preparativos de este encuentro mundial en Bolivia, también tenemos la gran bendición de que los siervos de Dios nos visitan también en Bolivia. Y esta noche para mí es un honor poder presentar al pastor Pablo Sin, quien es director general de Misión Moras Nuevas en México, Centroamérica y el Caribe, y esta noche va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Demos la bienvenida, pastor Pablo Sin. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, me da gusto. Vamos a buscar el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Versículo 23. El Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 28, versículo 23. Si lo tienen, voy a leer. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Hasta el versículo 29 he leído. Tal vez aquí hayan jóvenes que nunca anteriormente habían conocido, que habían leído la Biblia. Yo, siendo muy joven, conocí la palabra de Dios, pude conocer a Jesús de la forma muy personal, oyendo la historia de Jesús, que anteriormente para mí solo era un conocimiento, como una ciencia común de alguna materia de la escuela, pero nunca pude relacionarme con él. Pero cuando tenía 15 años de edad, tuve una oportunidad. Primero tuve bastante dificultad en mi corazón por la situación de la familia. Mi corazón estaba muy desesperado. Nosotros, por nuestra naturaleza, queremos buscar un consuelo en esta tierra. Pero ¿qué pasa cuando una persona llegue a un lugar donde entiende que en el mundo no hay quien, o no hay, no solamente persona,
no hay donde me pueda realmente consolar y esperanzar. Sin querer, alza la mirada hacia el cielo, comienza a buscar a un Dios desconocido. Mi caso fue así. Entonces, me gustaba mirar el firmamento de las estrellas en las noches afuera de mi casa había un tipo de banca estilo como cama, pero muy grande de madera, ahí yo echados, mirando hacia el firmamento, observaba. Luego en mi corazón me surgió una pregunta: ¿todas esta maravilla de verdad sería resultado de una casualidad? Al pensarlo, no me convencía, porque la naturaleza podemos ver la existencia de un perfecto orden, una perfecta concordancia y también armonía. Yo creo que todos estos están creados bajo el control de una alta inteligencia, porque no veo el desorden, sino un perfecto orden. Que no me convencía la teoría de evolución. Por la explosión de Big Bang nació nuestros universos. Pero podemos hacer una pregunta según ley de energía. Si no hay una causa, no hay energía, porque energía es un resultado. Por ejemplo, un aplauso. ¿Por qué suena? Se explota el aire. Entonces hubo una causa, por eso nace energía. Entonces la explosión que hubo, lo que los evolucionistas denominaron Big Bang, hubo la explosión de una enorme energía, así inicia. Entonces allí damos una pausa. Señor, una pregunta: ninguna energía puede generarse de nada. Tiene que haber una causa. Entonces, ¿qué o cuál fue la causa de aquella energía? No me pregunte de esa manera, dice. Si así me pregunta, ya no podemos discutir. No es que yo no quiero conversar, sino quiero realmente discutir bien. Pero explícame, ¿de dónde generó la energía? Ya no me puede contestar. Porque una energía de nada nunca se produce. Entonces la teoría de evolución no me convencía para nada. Para mí la teoría de evolución era realmente una peor religión. Es una religión. Yo todavía no considero ciencia, sino es religión. La gente que no quiere reconocer a Dios se aferra de aquella teoría a propósito, porque no quiere tomar en cuenta a Dios. Entonces, de una forma natural, poco a poco, yo llegué a ser convencido: existe alguien, pero no sé cómo se llama. No sé, Buda, Mahoma, María, Jesús, Dios, Jehová, yo no sé. Pero alguien me parece que existe, porque en esta vida yo veo mucha coincidencia. En la vida, en una sola misma situación, una persona muere, otra persona no le pasa nada. En un lugar de accidente, una persona muere, otra persona, no por algún mérito suyo, no le pasa nada. Entonces, hay algo. Así, finalmente, mi búsqueda empezó, mi búsqueda de la razón, la verdadera razón, la existencia del universo, mi persona. Esto más adelante se evolucionó, finalmente, oyendo el Evangelio. En la Biblia encontré todas las respuestas de algunas preguntas de toda mi vida que nadie me pudo contestar. Me dejó muy sorprendido. En la Biblia había todas las respuestas. Conocí a Jesús, creí su obra redentora, que Él murió hace 2000 años por el pecado de la humanidad. Creí en su obra. Acepté como Señor de mi alma.
Pero ¿qué pasa? Desde cuando yo empecé a leer la Biblia, a veces la ignorancia nos hace ser muy valiente. Por dos razones, alguna persona se encuentra valiente. Realmente por ser pudiente o por ser ignorante. No sabe con quién se mete, entonces lo provoca. Es un boxeador profesional. Pero simplemente al verlo se ve chiquititos, chaparritos, no tan fuerte, creo que yo le tiro al piso. ¿Qué pasa? Se mete con un campeón del boxeo, un boxeador profesional. Un boxeador profesional solo contra varios, en unos minutos todo tira al piso. A veces somos muy valientes a causa de la ignorancia. Yo cuando comencé a leer la Biblia, mi asombro cada vez que se iba creciendo en gran manera, porque la Biblia podía ver la perfecta concordancia, una perfecta coherencia, veracidad de los testimonios. ¿Qué pasa? Desde ahí la Biblia supuestamente me cautivó. Hasta la fecha de hoy vivo en el mundo de la Biblia, compartiéndola, meditándola, también escribiéndola, exponiéndolas. En la Biblia nosotros podemos ver un panorama. Por ejemplo, aquí algunos jóvenes seguramente les guste, les encanten ver alguna serie de Netflix como Calamar, Juego de Calamar, que nunca yo lo vi, ni siquiera no solamente de calamar, ni Juego de Pulpo, tampoco del cerdo, no vi nada, pero en diferentes medios de prensa vi su fama. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona ve por primera vez un solo capítulo de una serie, le cuesta mucho trabajo para percibir la historia. Se confunde de los actores, quién es el protagonista, quién es extras. Pero para poder percibir bien la historia, tiene que ver la serie completa. De la misma manera, cuando nosotros leemos las Biblias, atentamente leemos la Biblia una vez, aunque la Biblia es un libro muy grueso, una vez completa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más veces. La Biblia de repente comienza a visualizar a nosotros el panorama bíblico. No son distintas historias contadas, sino podemos ver un fluir. Entonces, un fluir del tema principal, historia principal. Entonces, la Biblia a nosotros muestra una, como digo, totalmente de otro nivel del mundo. Hoy yo he leído el libro de Hechos, capítulo 28. Es el último capítulo del libro de Hechos. Entonces, el libro de Hechos, siempre hago esta pregunta: ¿Hechos de quiénes? Entonces, algunos que tienen un poco de conocimiento bíblico me contestan: de los apóstoles. Digo, equivocado está. El libro de Hechos no trata de hechos de apóstoles. Porque el libro de Hechos inicia en el capítulo 1, Jesús antes de ascender hacia el cielo, anunciando la llegada del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo recibiréis el poder. Dijo que me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Capítulo 2, cae el Espíritu Santo de la promesa. Desde cuando llegue el Espíritu Santo, inicia los hechos, historia de hechos, hechos del mismo Espíritu Santo por medio del diferente cuerpo humanos. Entonces, el último capítulo es capítulo 28,
Aquí el apóstol Pablo está en Roma, uno de principal apóstol. Él estaba en Roma como digo, detenido, como digo, domiciliarias, condición estaba limitada, pero una casa encerrada. Tenía libertad adentro de la casa, pero no tenía libertad para salirse. Por eso él podía invitar gente de fuera. Durante 2 años, estoy hablando del año 60 a 62, esperando el día de su juicio, porque eres romano, apeló ante César de Roma pues, para que hiciera justicia sobre su caso. ¿Y qué pasa? Durante 2 años, cuando Pablo estaba en una casa detenida, un día él invitó los líderes de la comunidad judía en Jerusalén. Los judíos tienen la diáspora. El diáspora es una palabra griega, en español significa dispersión. Por tantas guerras, problemas, muchos judíos, por la inseguridad que se sentían en el país, abandonaron la nación, se fueron al mundo enteros, pero por donde quiera que ellos se asentaba, formaba la comunidad judía. Siempre el centro de la comunidad judía era la sinagoga. Sinagoga es una casa con el propósito de organizar el congreso de los judíos, claros, religiosamente. Entonces, apóstol Pablo en su vida, en su tercer viaje misionero, su primer viaje misionero con rumbo a Asia Menor, donde es actual Turquía, su segundo viaje misionero con rumbo a Europa, Grecia, su tercer viaje misionero otra vez Asia Menor y Grecia y Macedonia, se regresa a Jerusalén, ahí donde él fue detenido. Él apeló ante César, él fue transportado a Roma. Entonces, a lo largo de su carrera, por donde quiera, cuando él llegaba, procuraba anunciar el evangelio a sus paisanos, a los judíos. Pero Pablo tuvo que confrontarse con una situación, siempre es una sola misma situación. Aunque todos los profetas humanamente eran israelitas, hasta Jesús como humano vino como judío. Entonces el pueblo judío es muy amado por Dios desde antigüedad, pero se ha vuelto demasiado duro. No quería creer, no quería aceptar. Entonces Pablo, al anunciar el evangelio a los judíos en cada sinagoga, muy poco por ciento de ellos creían, la mayoría rechazaban, se burlaban, hasta le perseguían. No solamente perseguían, con mentiras lo denunciaba ante las autoridades romanas, diciendo que es una peste secta. Entonces en el corazón del Pablo había un gran dolor. Imagínense, una persona un día encuentra algo tan bueno, que para mí ha sido tan bueno, primero quiere compartirlo con sus seres queridos más cercanos, la familia. Papá, mamá, yo hoy encontré esto, buenísimo de verdad. Pero si no quiere creer, le causa tristeza. Y sus hermanos. Para apóstol Pablo, la noticia de la salvación, el evangelio de la vida eterna, era un tesoro. Primero él trató de compartirlo a sus paisanos. Pero ¿qué pasa? No quiere aceptar. Entonces él, ya siendo un anciano, ya no es joven, en una casa, una posada donde él estaba detenido, invitó la comunidad judía desde mañana
hasta toda la tarde habló de Jesús, habló de la ley de Moisés. Pero al terminar, seguramente Pablo con unas cuantas semanas de anticipación haya orado, haya preparado para tener un buen resultado, pero los judíos se burlaban de él, se discutían entre ellos, se levantaban molestos, y luego se iban del lugar. Y Pablo, al ver a ellos, les habló una palabra: un momento, deténganse. Es muy cierto lo que el profeta Isaías había profetizado sobre la nación Israel. Son estos versículos del versículo 26. Es una profecía del profeta Isaías, es uno del profeta mayor del Antiguo Testamento. ¿Cómo profetizó? Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan del corazón y se conviertan, y yo los sane. Es una profecía. Aunque a este pueblo Dios les da prioridad de ver y veréis, pero ¿qué pasa? No creeréis. Que da prioridad de oír la verdad, oiréis, pero no percibiréis, porque el corazón está endurecido. Entonces habla de un endurecimiento. A veces nosotros en nuestro alrededor encontramos alguna persona realmente muy dura, antisocial. No se puede compartir nada con otra persona. Yo de Santa Cruz a esta ciudad en avión y vi el triunfante, desde el avión daba aviso que apagara el celular al momento de despegarse. Había unos señores no quería apagar con el volumen alto, como si fuera solo en su casa. Entonces, por favor, Señor, apáguelo, por favor. No quería. Y se comunicaba con otra persona. En nuestro alrededor nosotros vemos alguna persona difícil de verdad del tratar. No quiere aceptar nada, no quiere recibir. Pero ¿qué pasa? Al pueblo Israel, según la profecía, Dios les daría endurecimientos. Por eso ellos, siendo el pueblo original, que Jesús vino entre ellos, lo mataron en la cruz, Él resucitó, en nombre de Jesús se manifestaba prodigios, milagros, no querían creer. Y Pablo, ya siendo un anciano, viendo este ambiente, desde mañana hasta la tarde, él con toda su humildad expuso sobre Jesús la ley de Moisés, pero los judíos no querían aceptar, se fueron, él se levantó, los citó la profecía de Isaías, luego concluye con el versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Ya Pablo finalmente a ellos avisa: sabed pues, esta salvación, esta palabra es enviada a los gentiles. Eso es lo que hoy yo aquí quiero transmitir a ustedes. Hay alguna persona que habla de escatologías en los días finales que va a suceder, quiere
conmover el corazón de muchas personas, asustar, hasta confundirlos. Pero simplemente yo diría a ustedes la escatología bíblica. En el libro del Daniel, el profeta Daniel interpretó del sueño del rey Nabucodonosor, un gran rey de antiguo Babilonia. Lo que pasa, en el sueño vio una estatua enorme, temible, la parte de cabeza es oro. Luego 2 brazos es la plata. Y desde su barriga hasta su cintura, hasta sus cinturas, bronces. 2 piernas, hierros. Desde rodilla hasta 10 dedos de planta de pies, mezclado hierro con la tierra. El rey Nabucodonosor se puso muy angustiado porque el sueño no le pareció simple una visión. Entonces el profeta Daniel, con el Espíritu de Dios, interpreta: ya que usted es un gran rey, el Altísimo a usted reveló lo que va a suceder a esta tierra. Entonces la estatua, una enorme estatua, son reinos que van a dominar a este mundo. Entonces la parte de cabeza es usted, Babilonia. Pero Babilonia finalmente caerá por un reino formado de 2 tribus, ya que la parte del pecho y brazo tiene 2 brazos, una nación poderosa de 2 naciones mezcladas hará caer a Babilonia. Luego, después de más tiempos, se levantará un reino como de parte de su cintura. ¿Y qué pasa? Un reino de mucha cultura hará caer al segundo reino. Después se va a levantar un país fuerte como hierro, un pueblo invencible, hará caer el reino de mucha cultura. Pero ya que tenemos 2 piernas, pero con el tiempo se dividirá 2 naciones y terminará. Después de aquel reino se va a levantar último reino de la historia humana, el último reino que va a gobernar en los días finales, desde rodilla hasta 2 pies y 10 dedos de planta de pie mezcladas, hierro y tierra. No sería una nación, sino la unión de las naciones. Agrupación de naciones muy poderosas, de diferentes razas. Luego vendrá el juicio a la humanidad. Conforme a la profecía de Daniel, Babilonia cayó por Persia, pero el primer rey de Persia, Ciro, fue Medo. Entonces, era de la raza Medo. Siendo de Medo, él levantó el reino Persia, luego derrotó, destruyó el reino Babilonia. La profecía cumplió. Persia de 2 brazos, medos y persos, unidos, levantó una nación Persia, destruyó a Babilonia. Después se levantó un reino de mucha cultura, Grecia. Grecia derribó a Persia. Después de Grecia se levantó un país supuestamente invencible, fuerte como hierro, fue Roma. Pero Roma terminó dividiéndose oeste y este. Entonces la profecía corría cumpliéndose. Luego de la aparición de Roma, ya no aparece más último reino de la escatología bíblica que gobernará días finales de la humanidad, pero no será un imperio, tampoco un reino. Unión de las naciones, de diferentes razas, gobernará días finales.
Muchos biblistas interpretan y creen que Naciones Unidas, más que todo la Unión Europea. Entonces podemos ver que la profecía sin falta alguno va cumpliéndose. También según la profecía, el último reino de Naciones Unidas, su arma no va a ser la espada, ni lanza, la economía. La economía unificará la moneda, eliminará el uso de la moneda, sino marcas, solo valores. Entonces nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo del uso de tarjeta de crédito. Entonces, ¿hacia dónde nos dirige? Hacia una finalidad, eliminar toda clase de diferentes monedas nacionales. Solo tener una sola moneda, pero no es moneda, solo crédito, valores. Si no se asocia a este sistema, pasarle pobreza, porque el arma va a ser la economía. Entonces nosotros podemos ver que la profecía sin falta alguna va cumpliéndose. En el mismo libro del Daniel, capítulo 9, Daniel ora a Dios, que Dios perdonara la humanidad. Él como oraba, Dios, no tengo justicia con que elevo mi oración, no la tengo, sino apoyándome en tu muchas misericordia, perdónenos incondicionalmente. Cuando Daniel oró a Dios que sin alguna condición Dios tuviera misericordia de seres humanos, perdonara el pecado, manda un jefe del ángel, se llama el arcángel Gabriel, jefe de ángeles mensajeros. Salió orden de parte del Creador, él llega a Daniel, le revela, Daniel, tú eres muy amado por Dios. Dios te hizo saber estos. Desde cuando salga orden que restaure la ciudad Jerusalén. De ahí está determinada por 70 semanas. En la profecía, el día es equivalente de un año. Entonces la semana son 7 días. Entonces profecía de 70 semanas. 7 por 70, pero cada día es un año, son 490 años. A partir del día que salga una orden, misteriosamente, un rey persa, cuando dé orden, los judíos exiliados en Babilonia regresan a su tierra, restaurar ciudad Jerusalén. Desde aquel momento comienza a contar el reloj de la profecía. Está determinada 70 semanas. Son 490 años. Primero, después de 69 semanas, 69 por 7 son 483. Entonces, desde cuando salga la orden que los judíos exiliados se regresara a su tierra, restaurar ciudad Jerusalén, 483 años, vendrá el príncipe Mesías. Y el príncipe Mesías, la vida del príncipe Mesías será cortada, pero no por sí mismo, sino es un asesinato. El Mesías es una palabra hebrea, significa el elegido, el ungido, Salvador. El príncipe Mesías vendrá, pero la vida de él será cortada, pero no por su propia voluntad, sino es un asesinato. Cuando él llegue a ser asesinado, primero, antes de su llegada, mientras tanto que Daniel recibía esta profecía, ciudad Jerusalén estaba derribada. El templo de Jehová en Jerusalén estaba arruinado. En Jerusalén no hay nada. Pero hijos,
Antes de su llegada, en tiempos angustiosos, la ciudad, el santuario será reconstruido. Luego vendrá el príncipe Mesías. Y la vida del príncipe Mesías será cortada, pero no por su propia voluntad. Luego vendrá un rey de tropas extranjeras. Entonces derribará el muro de Jerusalén y también el templo. Luego, separadamente habla de la última semana. Después de la profecía de 69 semanas, entre 69 semanas, la última semana, abre un espacio extra. En el tiempo, el periodo que el reloj del cumplimiento de la profecía por la voluntad de Dios se para. Ya no corre. Tiempo extra. Ese tiempo extra la Biblia lo llama tiempo de la gracia. Entre 69 semanas, la última semana. También se llama tiempo de gentiles, ya que el pueblo original no aprovechó el beneficio, sino se puso muy duro. Entonces, el mensaje de la salvación que originalmente se dirigía a ellos, ya que ellos lo rechazan, será enviado a los gentiles. A quienes originalmente no era pueblo de Dios, no tenía conocimiento de Dios, pero el evangelio de la salvación será dirigido a ellos en el lapso entre 69 semanas y la última semana. Entonces, en aquel lapso, la plenitud del número de gentiles contada por Dios serán salvos. Cuando se completen el número contado por Dios de gentiles, ¿qué pasa? El evangelio regresará a Israel. ¿Qué pasa? Vendrá un rey poderoso. De nuevo levantará el templo. Luego permitirá ofrecer ofrenda. Pero en la segunda mitad de 7 años, aquel que supuestamente un héroe para judíos, pero ¿qué pasa? Blasfemará. Entonces los judíos entenderán, Él no es el Salvador. En la segunda mitad de 7 años habrá fenómenos de la naturaleza, terremotos, maremotos y fenómenos del cambio del clima, guerras que la historia humana nunca había existido. Luego vendrá el fin. Esta profecía parece una mitología, un mito, pero vamos a ver la exactitud del cumplimiento de la profecía. Cuando Daniel recibió esta profecía, la venida del príncipe Mesías en Jerusalén estaba desolada, el muro caído, el templo arruinado, los judíos exiliados en Babilonia. Pero el arcángel Gabriel dijo, vendrá un rey, dará orden, que los judíos exiliados a Judea restaurar la ciudad Jerusalén. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la historia del imperio persa hay dos reyes que dieron orden que el judíos exiliados regresara a Judea. El primer rey fue rey Ciro, el rey que levantó Persia. El segundo rey, Artajerjes. Pero según la profecía, el rey que dio orden para restaurar la ciudad, Jerusalén. Rey Ciro dio orden regresar los judíos exiliados a Jerusalén, construir el templo. Pero rey Artajerjes dio orden restaurar la ciudad Jerusalén. Entonces, en el libro de Nehemías capítulo 2, Nehemías, un judío exiliado,
halló gracia, llegó a ser un alto funcionario, estuvo delante de la presencia de su rey Artajerjes. Artajerjes vio su semblante. Yo sé que tú no tienes ninguna enfermedad, pero te veo muy pálido, muy triste, parece enferma. ¿Qué te sucede? Oh mi rey, mi ciudad está arruinada. Y también tumbas de mis padres. El rey Artajerjes se conmueve, da orden y levanta un edicto. Buenos, ¿cuánto tiempo se necesitas? Los judíos a Judea pueden restaurar la ciudad Jerusalén. Humanamente es imposible. Un rey conquistador, ¿por qué a los exiliados son recursos humanos, son cautivos para él? Es un recurso muy útil, ¿por qué les daría libertad? La profecía cumplió. Eso fue el año 441 antes del Cristo. La ciudad de Jerusalén restaurada. A partir de ese día, Dios dijo 69 semanas. Son 483 años. El Mesías, antes de su llegada, primero en los tiempos angustiosos, la ciudad y el templo será restaurado. Luego vendrá el príncipe Mesías, pero su vida será cortada, pero no por su propia voluntad. Exactamente antes de la llegada de Jesús, el templo fue restaurado, ya segundo templo. El primer templo fue de Salomón, segundo templo fue de Zorobabel. Ciudad de Jerusalén fue restaurada. Vino Jesús. Jesús, según los historiadores, en el año 32 o 33 aproximadamente fue crucificado en la cruz. Entonces, en el año 445 antes de Cristo salió orden conforme a la profecía. Todos los judíos a Judea restauran la ciudad de Jerusalén. 445, los años antes de Cristo están contados de la forma regresiva. Entonces, 445 años antes del Cristo más 486. Entonces, no resultaría el año 32-33, pero el calendario judío es diferente que el calendario gregoriano. Nuestro calendario es el calendario gregoriano, el año 365 punto, unos números más de días. Pero según el calendario judío, el mes es 30 días, el año es 360 días. Cada 12 años una vez viene un mes de 28 días. Contando esta información, de nuevo se calcula 486 años, para nosotros llega a ser 483, llega a ser 476. Entonces, 445 años antes de Cristo más 476. Pero para que podamos entender mejor, ya que los años antes de Cristo está contado de forma regresiva, en vez de sumar vamos a disminuirlo, para que podamos entender según el sentido cómo contamos los años nuestros. 455 menos 476. Ya que no existe el año 0, resulta año 32. Año 32, el príncipe Mesías, su vida será cortada, estaba profetizado. ¡Qué coincidencia! Antes de su llegada, la ciudad fue restaurada, el templo restaurado. Jesús, al tomar en cuenta un poco de errores de calendario judío, porque el año no es exactamente 360 puntos, algunos números más. Entonces, y tolerando un poco de diferencia, error que nace por aquellos mínimos números, ya que Jesús murió en el año 32-33. La profecía
perfectamente se cumplió. Es algo sorprendente. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero compartir a ustedes? No vine a este lugar para exponerle las escatologías bíblicas, espantarles, causarles miedos, sino lo que yo quisiera contar a ustedes, ya según la profecía, entre 69 semanas, la última semana, hay un tiempo extra. Quiere decir que el reloj del cumplimiento de la profecía se paró por la voluntad de Dios. Se prolonga un tiempo de la gracia. Entonces, según la Biblia, estaban profetizados por muchos profetas, el pueblo amado por Dios, que es Israel, se endurecería. No aprovecharía el beneficio de ser pueblo elegidos, sino duro del corazón. Por no creer, Dios les mandaría el endurecimiento. Entonces, la palabra de salvación se redireccionaría, aunque Mesías murió en Judea, se redireccionaría a los pueblos que no eran, la gente que nunca invocaba el nombre de Dios, a los gentiles. Apóstol Pablo, viendo la comunidad judía, sus paisanos, aunque con todo su corazón expuso, se burlan, insultan, se levantaron y se fueron. En toda su vida él ha procurado, siempre quería dar la prioridad. Antes de predicar a los gentiles, primero buscaba la sinagoga judía. Pero una vez más reafirmando, es muy cierto, hacia la espalda de ellos dijo, lo que el profeta Isaías había dicho. Dios les dio ojo. Con aquel ojo veréis, pero no creeréis. Con el oído oiréis, pero no percibiréis. Por lo tanto, Dios endurece el entendimiento del corazón de ellos. La palabra de la salvación es enviada a los gentiles. Esto dijo aproximadamente el año 60 a 62. Pablo, aproximadamente el año 64-65, fue decapitado. Pero ¿qué pasa? Martirizados. En el año 70, el general Tito, de tropas romanas, llega con toda la tropa, rodea a ciudad de Jerusalén, derribó el muro, asesinó a todos los judíos que no respetaron la advertencia de Dios. Cuando viereis que Jerusalén quede rodeada de tropas extranjeras, húyanse. Jesús había dado la salida, porque no obedecieron, querían resistirse contra la tropa romana, no perdonó a nadie. Asesinaron a todo, hasta bebé. ¿Y qué pasa? En el año 70 había sucedido. Inició la dispersión de judío al mundo entero. Pablo, cuando lo dijo, aproximadamente el año 62. Entonces, él presintiendo lo que en el futuro muy cercano ha de suceder, con mucha lástima, la palabra de salvación es enviada a los gentiles. Luego de como 5 o 4 años del martirio del Pablo, su palabra cumplió. La profecía de Jesús. Jerusalén cayó ante tropa romana. Los judíos que se escaparon de Jerusalén conforme a la profecía se salvaron. Los que querían resistirse, todos fueron asesinados. Desde el año 70 hasta la fecha, la profecía va cumpliéndose. Pero ¿qué pasa? Durante cerca de 2000 años, muy pocos judíos aceptaron a Jesús. Muy pocos.
pero gentiles somos nosotros. Aceptaron, recibieron la salvación. Pero nosotros tenemos que entender la plenitud del número de gentiles que han de ser salvos está contado por Dios. Nosotros nos ubicamos en la parte recta final del cierre de los tiempos de gentiles. Estamos en una parte muy cercana de final. Luego, otra vez el Evangelio regresará a Israel. Conforme a la profecía, el segundo templo caído, la tercera vez será reconstruido. Judíos, sin alguna duda, el que logra este convenio con el mundo islámico, que actualmente son más de 70 países, la segunda mezquita más importante está construida, qué coincidencia, sobre la ruina del segundo templo. ¿Cómo podría lograr el permiso? Porque los musulmanes nunca permitirán demoler la segunda mezquita más importante de ellos. Pero algún día si viniere un político, aunque tenga nacionalidad extranjera, pero de parte de su padre, madre, alguna gotita de sangre judía será considerado judío, pero tal vez tenga una apariencia extranjera, sea presidente de alguna nación poderosa o jefe de alguna agrupación muy poderosa a favor de judíos, con una increíble inteligencia si lograra convenio de la paz con el mundo musulmán. Pacíficamente se lograría que los musulmanes autoricen demoler la segunda mezquita más importante para reconstruir el tercer templo. Sin duda alguna, los judíos lo van a creer, Él es el Mesías. Luego reiniciará ofrenda y sacrificios, pero la segunda mitad de últimos 7 años, este hombre, ¿qué le pasa? Se vuelve un loco, blasfema. Entonces los judíos entenderán, Él no es el Cristo. Si fuera el Cristo nunca podría blasfemar. Se confundirán, porque están parte finales del cierre de los años de la humanidad. Entonces la profecía falló, porque muchas veces muchos profetas dijeron que ha de venir el Mesías. Si Él no fuera el Mesías, entonces es una mentira. La profecía falló. Luego, algunos de ellos remanentes se les quitarán el endurecimiento, encontrarán. El Mesías no es que no haya venido, había venido. No rechazarlo. Y luego habrán guerras. Finalmente termina historia humana. Crean, no importa. Eso es lo que la Biblia dice. De lo que yo quiero decir a ustedes, nosotros estamos en la parte de la recta final del cierre de los tiempos de gentiles, tiempo de la gracia. Es tiempo de aprovechar para ser salvo. Pero ¿qué pasa? La voluntad de Dios, como un fluir de un enorme río, desde antigüedad en la historia humana está fluyendo, corriendo. Quien quiera, si se uniera con esta voluntad, Él podrá ver, Él se convertirá parte de fuerza y poder de agua de aquel río, enorme río, verá delante de su camino todas las puertas abrirse, todo el camino ser preparados. Sin alguna duda, la voluntad de Dios para nosotros, ser salvo, el ser salvo, anunciar el evangelio de la salvación, es la voluntad de Dios. Muchos dicen, yo sé, amén, amén, amén. Pero vivir para el evangelio, vivir por el evangelio, parece igual, es diferente. Muchos viven para el evangelio,
Yo estudio para el Evangelio, yo me preparo para el Evangelio. Pero para el Evangelio, pero aún tiene muchos planes suyos, muchas ideas suyas, quiere hacer sus propios negocios, pero quienes viven por el Evangelio son diferentes que quienes viven para el Evangelio. El Evangelio es la fuente principal, la razón principal de su vida. Aunque estudie, trabaje, como ama de casa, cuide a los niños, siempre trata de unirse para compartir el Evangelio. Delante de ellos se abren todas las puertas. Yo, antes de venir a este lugar, la semana pasada, estuve en la ciudad Chiapa, es capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, es la capital del estado Chiapa, único estado donde la población cristiana evangélica casi prevalece a la población católica. Allí está la única universidad a nivel nacional cristiana de México. ¿Qué pasa? El rector me invitó a hacer convenio con nosotros, porque la escuela Universidad Chiapa el año pasado les fue otorgado un certificado, el poder, como capacitadora y también como certificadoras. Tiene su propio poder para capacitar, certificar. ¿Qué quiere decir? Pastores que no han tenido oportunidad de estudiar, porque no existía la carrera de teología universitaria, porque países católicos. Puede capacitar, puede certificar, si tiene el diploma de seminario de su iglesia, puede revalidar y puede entregarle certificado profesional, o sea, licenciaturas. Más adelante, maestría y doctorados. Nos invitó para ser parte de este proyecto. Sin querer, entonces nuestra sede en México se ha vuelto la sede, o sea, según término que ellos manejan, campus móvil de Universidad de Chiapa en Ciudad de México. Sin querer mi persona, sin querer llegué a ser como rector de la universidad. Entonces, ¿qué pasa? A todos los ministros de nuestra misión, y luego de un poco de revalidarlo, podemos certificar, entregar la licenciatura respaldada por la Secretaría de Educación de la Nación México. También a todos los conferencistas de Conferencia de Valores podemos entregarle un certificado legal como conferencista respaldado por el gobierno. Y Dios nos permitió un gran avance. Entonces, en mi corazón, mucha alegría al regresar a mi iglesia de Ciudad de México. 3 hermanos que te dedican, yo por la privacidad no puedo mencionar el nombre de ellos, tampoco el nombre de empresa de ellos, porque la situación en México debe tener mucho cuidado con este manejo, porque es bastante peligro. Y 3 hermanos me estaban esperando. Nosotros ahora estamos a punto de construir la central de Misión América Latina en Ciudad de México. Es un edificio enorme para 2,000 personas, un auditorio de 2,000 personas de 5 pisos, sótano y 4 pisos. El proyecto es millones de dólares. Dios nos ha ayudado muy, muy milagrosamente. Pero 3 hermanos me estaban esperando. El año pasado no puedo detallar a ustedes por la seguridad. ¿Qué pasa? Dios les ayudó maravillosamente. Sucedió, supuestamente les cayó cielo. ¿Qué pasa? Dios les ayudó que ganara millones de dólares. Tampoco puedo aclarar. Entonces,
tomaron decisiones, pastor, queremos ofrendar para la construcción. Y la cantidad, esto sí puede mencionar, entonces, $500,000. Entonces, en mi vida yo veo mucha ayuda de Dios. También muchos terrenos ahora es el camino para ser transferido al nombre de nuestra misión en diferentes estados. Entonces, ¿cómo yo interpreto de esta situación? No por mérito nuestros, no por nuestras justicias. Dios que quiere enseñar a nosotros, quien quiera que se une con la voluntad de Dios, se vuelve en parte de aquella fuerza y poder. Nadie y nada puede impedir el cumplimiento de la gran profecía de Dios. Ahora estamos en el tiempo de gentiles. Pero alguno a mí me diría, pero ¿por qué usted ve la obra de Dios, yo no tantos? ¿Acaso Dios hace acepción de la persona? De ninguna manera. Si habría una diferencia, sería lo siguiente. No se une realmente con la voluntad de Dios. Si ustedes realmente, el vivir de ustedes, la razón de existir en esta tierra, si realmente se une con la voluntad de Dios, no tiene por qué Dios no nos ayude. Él abrirá las puertas. Amén. Entonces nosotros estamos en esta ciudad. Claros, culturalmente, académicamente también queremos contribuir para la juventud con las conferencias de valores muy sanos. Muy aparte, tenemos gran anhelo, aquellos jóvenes no solamente disfruten académicamente, culturalmente, sea una oportunidad para ellos para conocer la salvación que Dios ha preparado para la humanidad. Cuando realmente el corazón se conecta con Dios, la conexión es importante, pero entre toda clase de conexiones con diferentes personas, la conexión, la más importante, la conexión con Dios. Si se conecta con Dios, la vida está garantizada. La vida está respaldada por Dios. Si me uno con su voluntad, Él nunca a mí me desampara, me ayuda. Por eso aquí yo veo muchos avances, también veo un poco de problema, deficiencia. Pero si nosotros realmente nos vamos alineado con el corazón de Dios, Dios abrirá las puertas o no. ¿Abrirá las puertas o no? Va a abrir. En el idioma hebrea, o sea, la afirmación positiva es amén. Muchos hacen amén sin entender qué es amén. Amén para nosotros equivalente de sí, sí, así es, así sea, es amén. Entonces, con un vocablo bíblico vamos a contestar, si ustedes se alinean con la voluntad de Dios, que es el Evangelio, para eso realmente trabaja aquí, Dios nos abrirá todas las puertas. Amén. Pastor, yo amo mi idioma castellano porque me obliga a hablar el hebreo. Bueno, está bien, entonces sí. Dios nos abrirá todas las puertas. Amén. Él enderezará todas las veredas. Unos 20 solo creen. Dios enderezará todas las veredas. Gloria a Dios. Que la prédica de esa noche creo que tuvo éxito porque todos me contestaron amén. Entonces, se unan con la voluntad de Dios. Dios nos ayudará a abrir la puerta. Aquí todos los encargados, aunque físicamente llevamos un poco de cansancio, pero vamos a disfrutarnos del cansancio, porque aunque sentimos cansados, solo unos 15 días nada más. Cuando en la casa se regresa,
hasta que quiera. Hasta que en Almohada en Perú se decía, no, en Corea es un dicho, se ongue, dice. Entonces, puede dormir. Unos 15 días dormir menos no afecta nada. También la disciplina es muy buena en este lugar. Todos así vamos a trabajar. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios, te agradecemos por tu misericordia. Padre, muy aparte de lo que somos, existe tu voluntad. Es como fluir de un enorme río, atravesando toda la historia humana, de antigüedad hasta ahora. Quien quiera, despojándose de sí mismo, cuando se une con tu voluntad, llega a ser parte de tus planes. Una vida que no tenía tantos sentidos, se vuelve una vida gloriosa, una vida maravillosa. Nos llamaste para una misión. Nunca nosotros llamamos a alguien por gusto. Cuando llamamos a alguien, lo apartamos por una misión, lo llamamos, lo apartamos. De la misma manera nos llamaste, nos apartaste por una misión, la cual es la salvación de muchas vidas. A pesar de algunas debilidades que tenemos, queremos unirnos con tu voluntad. A muchos jóvenes, a muchos ciudadanos claros, queremos contribuir con el programa tan dinámico, tan sano, y culturalmente, académicamente, también muy aparte de ellos. Tenemos un gran anhelo, queremos compartir la noticia del amor, la noticia de la salvación, la noticia del perdón de los pecados que Dios regaló para la humanidad, para que muchos sean salvos, se conecten con el Padre Dios, para que todo el resto de vida pueda ver tu compañía, tu respaldo. Bendícenos, ábrenos las puertas, enderece las veredas, te lo pedimos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias.